Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Fíjense, se llama Sentimiento de Abandono y Resiliencia Infantil. Lo que nosotros nos queremos preguntar es si los niños que son abandonados por causas variables, por ejemplo, puede ser emocional, que de repente tiene una familia que sí está unida, pero emocionalmente no están cerca de ellos, o por alguna otra situación de viaje, por muerte, porque tal vez los papás están presos, o hay son muchas las variantes por las cuales un niño puede estar abandonado. Y entonces, bueno, ¿cómo puede ese niño pues crear este sentimiento de resiliencia? Que ya hemos hablado muchas veces de este tema aquí, de la resiliencia, pero ahorita los especialistas nos van a decir claramente a qué nos estamos refiriendo, pero es un poco esta fuerza que te hace salir adelante a pesar de toda la adversidad. Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy. Creo que es un tema muy, muy importante porque, insisto, aunque estés a veces en tu casa, con tu familia, con tus papás, puedes sentir ese sentimiento de abandono. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Y por supuesto le doy los buenos días a mi queridísima Sandy. Hola, Cris, muy buenos días a todos. Ya tengo aquí varios comentarios interesantes sobre lo que estás diciendo, complementando. Cris dice en el Twitter Minoru, los niños que son resilientes buscan cosas sencillas que les alegren el día. También nos dice, si se enferman constantemente, hay negligencia de acudir al médico hasta que se vea grave, también es una forma de abandono. O también nos dicen, sentimiento de abandono se da aun si ambos padres están en casa, porque desconsiderar esta necesidad vital de los niños, de la presencia afectiva. Y bueno, también nos hablan de que a veces los niños buscan en la escuela o a través de las redes sociales el contar sus problemas porque se sienten muy solos. Claro. También estuvimos hace poquito hablando de la soledad en los hijos, se complementa perfectamente con lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, un poco para que recuerden el programa de Soledad en los Hijos, que ya saben que lo pueden encontrar en YouTube. Hablaba un poco de esta soledad que después se expresa a través de las redes sociales, ¿no? Viviendo en este mundo de la máxima comunicación y sin embargo este sentimiento de abandono o de soledad está presente. Entonces, bueno, pues para hablar de eso el día de hoy tenemos con nosotros a Gabriela Ruiz Serrano. Ella es trabajadora social y terapeuta familiar, es docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días. Buenos días, Un bienvenida. gusto estar aquí, Ya como sabes, siempre. Igualmente. También está con nosotros Fernando Salinas Quirós, él es académico de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola, Cris. Hola a todos. Buen día. Bienvenido, mi Fer. Y también está con nosotros Malú Valdés. Ella es directora de psicopedagogía de la Fundación Familiar Infantil IAP. Malú, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. ¿qué tal, Cris? Hola a todos. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas y también gracias. está con nosotros Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti SC. Hola, Cris. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerlos a todos por aquí. Gracias. Y sobre todo para hablar de este tema tan fuerte. Pero bueno, para empezar a entrar al tema, quiero que me acompañen todos y bueno, por supuesto le doy los buenos días al público que nos acompaña el día de hoy aquí. Qué gusto tenerlos por aquí. Y bueno, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula, que es un testimonio sobre una mujer que la abandonó su mamá. Vamos a ver qué nos dice ella. Acompáñenme a ver. Yo soy la quinta hija de un matrimonio, bueno, fuimos 4 hombres y yo. Mi mamá nos abandonó cuando yo tenía 7 años por el alcoholismo de mi papá. Ella se fue con otro señor y pues nos abandonó para siempre. Ella tenía una bebé como de 1 año, meses, y ella me mandó por una cobijita con una tía que vivía cerca de la casa y cuando regresé mi mamá ya no estaba. Pero nunca pensé que se había ido, sino que llegó la noche y pues nunca apareció. Y pues ya fue llorar y llorar y llorar y llorar. Solamente sé que mi papá dejó el alcohol para siempre. Cuando él nos platicaba que cuando él se vio solo,
y nos vio a nosotros 5 con él decidió dejar el alcohol. Mi niñez fue pues triste porque prácticamente yo fui mamá de mis hermanos, a pesar de que eran mayores, yo fui quien cuidó de ellos, quien nos atendió a mi papá y esto fue mi niñez, mi adolescencia pues igual. Yo no me apoyaba en nadie, sino que ya hasta los 12 años que empecé a trabajar de sirvienta, fue cuando empecé a apoyar a mis hermanos y a la casa. Muchísimas gracias por ese testimonio y bueno, creo que hay mucha tela de dónde cortar ahí, ¿no? A mí me gustaría empezar preguntándoles, Miguel Ángel, ¿qué explicación se da a una niña o un niño tan chiquito cuando de repente se da cuenta que ha sido abandonado, ya sea por uno o otro de sus papás o por los dos? Quizás la parte más difícil y más dolorosa es no mentirle. Me parece que es elemental, sobre todo pararse en la realidad, estar ahí para acompañar, porque para un niño es incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Porque muchos papás tendemos a hacer eso a veces cuando queremos enfrentar, que no me haga berrinche, que no se enoje, que ahorita vengo, mira, y engañamos al niño diciéndole algo que no va a suceder. Y eso crea una expectativa en el niño. Y eso va dañando el aparato mental, o sea, la estructura psíquica se va fracturando, porque entonces hay un punto de qué es verdad, qué es falso, y es la raíz de muchas patologías en la mentalidad, en la salud emocional de muchos niños, ¿no? Gaby, ¿qué se dice ese niño a sí mismo? Bueno, pues es que el abandono de una madre como la fuente primaria de apego, como decías, tiene un impacto en el desarrollo psicológico del niño y esto impacta directamente en su seguridad. Esta falta de un apego seguro se instala en él y entonces su desarrollo se ve pues influenciado y siempre va a tener como esta sensación de no soy lo suficientemente bueno para que alguien me quiera. Porque ¿y esto es una sensación o es algo que sí se dice? O sea, ¿él a sí mismo se culpa? O sea, o es solo una sensación y no lo puede expresar. No, sí sucede, sobre todo cuando ya son niños en edad preescolar, escolar. Los niños empiezan a preguntarse qué hice mal, qué no di, por qué mi mamá no me quiso, por qué no fue lo suficientemente bueno. En este testimonio, bueno, tenemos una mujer que además se hizo cargo de los hermanitos, pero a veces sucede que las madres, por una u otra razón, se quedan solo con una parte de los hijos, abandonan a la otra parte. Entonces, esto siempre va a tener elementos que el niño va a tener que trabajar, el niño va a tener que lidiar con ellos, y creo que una parte muy importante del proceso es que pueda contar con un cuidador disponible, con una figura significativa, con un adulto disponible, claro, un adulto que le pueda traducir el mundo y que pueda desculpabilizar, porque evidentemente no es culpa del niño. Claro. Malú, se cree que mientras más chiquitos son, como que es menos el daño, ¿eso es cierto? No, yo creo que el daño es muchas veces desde el vientre de la madre. Nosotros empezamos a tener una serie de sentimientos, sensaciones, y esto se ha visto en investigaciones que incluso influye en lo que el niño va a traer al mundo, ¿no? O sea, definitivamente el niño va creando un apego, como decía Gaby, ¿no? Y de alguna manera este apego se va formando y lo más importante, se va creando una confianza básica. Si esta confianza básica, como dice el doctor Erickson, de alguna manera no se va como base de la personalidad, este niño, como Gaby decía, se va sintiendo culpable, porque a veces esto es lo más triste, ¿no? O sea, ¿qué hice para que no me quisieran? ¿Qué hice? Me porté mal, a lo mejor no obedecí a mi mamá, a lo mejor en un momento dado me hice pipí, ¿no? Y mi mamá ya no me quiere por eso. Entonces se van forjando sentimientos muy, muy desagradables dentro de los pequeñitos, claro, inclusive los más chiquitos, ¿no? Claro. Y bueno, ellos se ven obligados a madurar cuando son abandonados tan pequeñitos, los niños y las niñas. Yo creo que no podríamos generalizar, digamos, creo que depende mucho del caso en particular. Suele pasar cosas como la que vimos en el testimonio, ¿no? Que suelen hacerse cargo y tomar funciones de tipo parental y cosas así, donde puede verse, ella hablaba de una niñez cortada o una niñez poco
feliz. Entonces, y aparte ella habla de que sí se hace cargo como si ella fuera la mamá, ¿no? Claro, o sea, claro. La mamá se va y parece que entonces como que la hija grande o alguna de las hijas asume como este papel, ¿no? Cierto. Ahora, lo que creo que es importante es que vamos como muy congruentes todos, es con base en la interacción y en la experiencia. Y las experiencias se pueden resignificar, ¿no? Entonces también habría que ver si es abandono. A mí me brincó algo importante en el testimonio que decía, por el alcoholismo de mi padre. Y también habría que empatizar y ver qué pasó con esa mujer, cuántos años de violencia sufrió, que quizá la orillaron a tomar esa decisión. Y habría que ver si es abandono o si quizá, no sé, cuando a veces los ponen en una institución, poder resignificar, ¿es abandono o te estoy protegiendo? Y entonces una misma experiencia puede tomar significados distintos. Porque fíjate, a mí también me llamó mucho la atención cuando vi la primera vez este testimonio, porque es así como, bueno, si ella se va, entonces el papá se compone, ¿viste? Es como, dice, entonces yo me doy cuenta que tengo 5 hijos y entonces dejo de beber, ¿no? Ya no soy alcohólico. Y entonces, pero de todas maneras ella se queda haciéndose cargo de sus hermanos. Ahora, hay algo que me brinca en lo que dices, porque no importa la razón, de todas maneras te sientes abandonado, ¿no, Fede? Claro, pero creo que, por ejemplo, lo que se podría hacer a nivel psicoterapéutico o de otras maneras es darle un significado distinto a esa experiencia. Y eso lo puedes hacer más adelante, ¿a qué edad? O sea, porque estamos hablando de niños. Un niño podría ser capaz de hacer esta reflexión, de entender que, bueno, pues no lo abandonaron o fue lo mejor que le pudo pasar. Yo creo que sí, se trabaja a distintas edades, claro, y se le va dando distinta significación en distintos momentos de la vida, ¿no? Por ejemplo, puede venir enojo, reclamo, depresión, es como un abanico distinto que no es que se supere, sino es una herida que ahí siempre va a estar, ¿no? Y va a haber una cicatriz que tampoco podemos borrar. Claro, ¿no? y que probablemente se irá comprendiendo con el tiempo, como dices, a lo mejor sí, desde pequeñito, desde bebé, no conociste a tu papá o a tu mamá y te van surgiendo dudas a lo largo del tiempo. Miren, aquí nos dice Karina en el Facebook, no tengo hijos, pero viví el abandono de mis 2 sobrinos por parte de su madre. Después de 15 años regresó, eso también qué difícil, y dice, ellos dicen que su papá es su motor de vida, él los cuidó y los sacó adelante. La importancia que decían del cuidador, de la persona que se queda. También nos dicen en el Facebook, malebreanza, tantas cicatrices que deja en nosotros el pasado. Si pudiéramos tener la visión como padres, tíos, abuelos y salvar a nuestros niños de un futuro tormentoso con apoyo de profesionales, toda una vida podría cambiar el entorno, la sociedad y el mundo. Oigan, pero a mí me gustaría saber si ustedes pueden nombrar algunas de las causas por las cuales de repente suceden estos tipos de abandono. Y bueno, hablamos al principio de 2 tipos de abandono, uno es físico y otro de repente es emocional. ¿Cuáles podrían ser las causas? Si quieres, Gaby, empezar tú a nombrar algunas. Falta de recursos económicos, falta de redes de apoyo en las instituciones hoy llamadas de acogimiento residencial. Este patrón, esta razón, ¿no? Esta circunstancia es muy... ¿De cuáles instituciones estás hablando? Ahora las casas hogar, que ahora de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya se les conoce como centros de acogimiento residencial, ¿no? Lo que antes llamábamos nosotros las casas hogar. Es muy frecuente que las madres lleguen tocando la puerta, no me puedo hacer cargo, tengo muchos hijos, no tengo redes de apoyo, no tengo condiciones laborales, niños que migran porque los padres desde temprana edad los dejaron y las madres se fueron a trabajar a los Estados Unidos, mujeres que se encuentran en reclusión, hoy cada vez derivado de la violencia estructural que se vive en el país, vinculada con el narcotráfico, con el crimen organizado. Muchos niños están viviendo estas circunstancias en donde los padres están llegando a centros de reclusión y los niños quedan en la orfandad y tienen que quedarse o con la familia extensa, a veces con la comunidad y muchas otras veces en centros o en instituciones que se hagan cargo de ellos. Claro. Oye, Miguel Ángel, ¿pero qué pasa cuando no se ausentan, pero también hay abandono? ¿Ahí de qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando de ahí un nivel de madurez inadecuado, ¿no? Que en el fondo a mí me parece que es la causa última de una situación de este tipo, es cuando tú no tienes la fortaleza emocional interna, entender que hay un mundo interno donde vamos desarrollando competencias, habilidades y donde el deseo de ser padre es una variable fundamental, porque tú ves padres o madres que en situaciones muy precarias, justo resilientes, a pesar de toda la adversidad,
encuentran la capacidad de poderlo afrontar y de llevarlo adelante, ¿no? Claro. Es donde me parece muy, muy rescatable lo que dice Fernando. Si de pronto yo me doy cuenta que no puedo, bueno, por más que quiero, no tengo los recursos, bueno, hay otras alternativas, resignificar o tomar decisiones, donde a lo mejor llevarlo a una institución de cuidado, dejárselo a mi tía, en un contexto lo más cuidado posible, sería lo más conveniente y adecuado, ¿no? Porque sí, finalmente, esta sensación de abandono crea un concepto de ti mismo. Y si el concepto de ti mismo es negativo, es soy muy malo, no sirvo, vas creciendo con esta sensación. Y es una de las causas, por ejemplo, de sentimientos como la envidia. Recuerdo mucho el caso, estos niños que siempre estamos regañando en la escuela, que sacan malas calificaciones. Recuerdo un chiquito que un día, muy brillante, muy inteligente, saca 9. El compañerito de lado saca 10. Le dio tanto coraje que pum, le enterró un lápiz en el caramba en su reacción, en su impulsividad, ¿no? Porque la envidia se manifestó ahí. Entonces, creo que poder entender el tipo de emociones que se van despertando, y si en un momento dado lo más saludable es reconozco que no soy capaz y mejor lo coloco en una institución que le van a dar condiciones más adecuadas que les puedo brindar, pero a partir de reconocer que no es mi deseo en ese momento ser padre o madre de este chiquito. A ver, pero ok, eso digamos es en el mejor de los casos, o sea, tener un papá y una mamá que estén lo suficientemente conscientes, o uno de los dos que diga, bueno, mejor lo doy a una institución. ¿Qué pasa, Fer, cuando no hay un papá consciente, cuando no hay una mamá consciente, cuando hay un abandono y no hay nadie que los cuide? Porque también, ustedes han hablado del cuidador, pero hay veces que los niños no tienen absolutamente a nadie que vea por ellos. En ese caso, ¿sí maduran más rápido? ¿Qué sucede con su ser? ¿Qué pasa en el interior de estos niños que tienen que hacerse cargo ellos mismos, de sí mismos? Yo creo que en estas situaciones que sí pasan, no podríamos hablar que no hay nadie porque por lo menos están vivos. Y tenemos que siempre enfocarnos en que hay algún aspecto positivo. Si llegamos desde una visión de familia ideal donde todo tiene que estar así, todo va a estar mal. Entonces hay que rescatar que por lo menos alguien les da de comer, por decirlo así. Ahora, efectivamente, todo lo que han venido aportando mis compañeros, eso se crece con eso. Y entonces hay un sentido de self, de sí mismo, poco valioso, donde el mundo va a ser absolutamente, hablaba de apego, bueno, los vínculos de apego se representan mentalmente y uno crea expectativas. Entonces la expectativa es que afuera hay una indisponibilidad, que hay un medio al cual mis llamadas de atención van a ser ignoradas o a veces me van a hacer caso y a veces no. Hay una incertidumbre constante, hay problemas de autoestima severos, o sea, es decir, sí puede tener repercusiones muy serias en cómo soy yo, qué espero del mundo y cómo me relaciono con el mundo. Perfecto. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos en Confianza, quédense con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos platicando, bueno, de los niños que se sienten abandonados o que han sido abandonados y cómo pueden ellos empezar a tener este sentimiento de resiliencia. Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Jaime Holguín. Y bueno, parecería ser que él nos platica que de plano no tuvo absolutamente a nadie en quien apoyarse hasta mucho tiempo después. Vamos a escuchar su testimonio. Tengo una historia muy fuerte, una historia muy triste en momentos, una historia de mucho dolor, pero también una historia, creo yo, más horrible de mucho odio. Una vida con mucho odio. En la medida de que no conocí a mi mamá, en la medida de que desde niño fui abusado sexualmente, a golpes, de que tuve que vivir en la calle de niño, en una coladera con otros niños que pasaban también las mismas circunstancias. Entonces todo esto trae a mi vida un profundo odio hacia todos. Esto me aísla del ser humano y lo único que busco es dañar, perjudicar y perjudicarme a mí. Porque todo esto también me hacía pensar que yo tenía la culpa de muchas situaciones por las cuales estaba pasando. Todo esto me trajo situaciones tan lacerantes a mi vida que me llevó a consecuencias como a drogarme desde niño, a buscar la muerte de otras personas, y una amargura y una profunda soledad que me traía mayor dolor. Cuando yo detecto que perdonar es bueno para mí, es bendición para mi vida, es saludable para mi vida y se vuelve un fundamento,
Cuando me doy cuenta, de ahí me agarro. De ahí me agarro porque empieza a venir salud espiritual, empieza a venir salud emocional y salud física. Cuando yo detecto que perdonar es bueno para mí, lo empiezo a poner por obra en mi vida. Y empiezo a encaminarme a esas formas de humildad, de decir, sí me fue mal, pero también a la gente le va mal. Sí me fue mal, pero yo hice mucho mal. Sí, perdónenme, porque también tenía yo que objetivizar de que yo también tenía que ser perdonado, porque no solo me hicieron daño, yo también hice mucho daño. Y entonces en la medida de que yo perdono o soy perdonado, trae buena salud a mi vida en todos los sentidos. Ahora estoy bien entendido de que lo que yo tanto anhelaba como un hogar, yo no lo podía tener. Yo no podía haber manejado un hogar con tanto odio. Ahora ya estoy vaciado de eso y tengo una esposa, la cual amo, porque si no la hubiera odiado, la hubiera golpeado, hubiera canalizado todo mi odio hacia ella. No podía tener 2 hijas hermosas como las que tengo ahora en esas formas. No podría haber disfrutado tanto la vida en detalles tan pequeños si hubiera tenido todavía ese rencor y ese odio que me estaba coartando de esta vida tan placentera, tan hermosa, tan bella que ahora disfruto. Ahora puedo decirles y les digo en las pláticas que doy y las clases que doy, tengo los pelos en la mano para demostrarles que el perdonar y no tener odio en el corazón te cambia la vida totalmente. Pues muchísimas gracias por ese testimonio, me parece importantísimo escucharlo y creo que un poco nos demuestra esto que queríamos platicar con ustedes, ¿no? Él sí dice, bueno, no tengo apoyo, un poco dices, Fer, bueno, no podemos decir que no existe nadie, pero estamos hablando de niños de la calle que acaban viviendo en coladeras, que solo tienen a sus pares, que no tienen a ningún adulto que los guíe, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues vemos este resultado. Es cuando encontramos lo que se conoce como el término del apego, diferenciándolo de Walter Rizzo, que habla del apego como estar pegado y enfermizamente. El apego desde teóricos como John Bowlby, Mary Ainsworth, es una conducta, es un comportamiento que tiene relación con la biología, en donde todo niño, todo ser humano viene con una serie de recursos naturales para atraer a otro ser humano. Cuando un niño llora, hay un llanto que dices, ¿qué pasa? Te hace reaccionar e ir y atenderlo. Cuando un niño te sonríe, es una de sus mejores armas poderosísimas para que tú le pongas atención. Para desarmarte, ¿no? Claro, sí. O sea, de pronto el ser humano tiene una serie de recursos emocionales que favorecen que otro ser humano, al mirarte, desee cuidarte, protegerte. O sea, que eso es algo con lo que nacemos, Miguel. Es algo con lo que aprendemos. No. Mira, hay 5 sentimientos básicos que tenemos que reconocer como saludables, ¿no? Miedo, afecto, tristeza, se me van. Matea. Exacto. La matea famosa. La famosa matea, ¿no? Enojo. Enojo. Ajá. Que y debemos, alegría. Y alegría. Y debemos saberlos expresar. Porque esos sentimientos pueden favorecer, si los manejo de forma adecuada, que yo tenga los requerimientos necesarios. Digo, te ves un niño en la calle haciendo de payasito y te dice una broma y de pronto te roba el corazón el chiquillo y ya le estás dando una manzana, una torta, algo, ¿no? O sea, si propicias que otras personas a tu alrededor quieran cuidarte. Esa es una conducta de apego. Pero ahí sí diferenciaría entre una conducta de apego y el apego como tal, que es un vínculo que se forma vía interacciones repetidas. Sí. De manera que más allá de caer aquí en discusiones teóricas, puede haber una serie de conductas de apego, pero tiene que haber un otro sensible y disponible con el que se pueda hacer esto. En este testimonio vemos precisamente eso. Muchos años después, él tiene la posibilidad de cambiar, si nos ponemos muy teóricos del apego, sus modelos internos de trabajo, ¿no? Sus modelos internos dinámicos, su manera como concebía el mundo, tiene manera de cambiarla y de hacer nuevas relaciones distintas, absolutamente distintas de la experiencia que él tuvo. A ver, Fer, y ahí va una pregunta difícil, pero
¿qué tenía él que no tienen otros? Exacto. Porque, a ver, hay otros que no logran cambiar, hay otros que se van por el camino que todos consideramos, digamos, entre comillas, malo, pero bueno, pueden ser las drogas, pueden ser el alcohol, Él puede lo comentó ser... en su testimonio, sí. se pudo haber quedado en ese... Pero a ver, ¿cuál es la diferencia con él? O sea, en relación a otros, ¿por qué él sí logra salir adelante? ¿Por qué logra ver el mundo desde otra perspectiva, a pesar de tener tantas cosas en negativo? Híjole, como dices, pregunta muy difícil. Ahora, creo que la respuesta donde podríamos llevar, o el título del programa, es la famosa resiliencia, Ajá. que él podría ser una persona resiliente. Pero es una realidad que no todo mundo logra esto. Exacto. Y es una realidad que no podemos estar moviéndonos como en lo que idealmente debería de pasar. Y entonces esto genera, o sea, hay muchas cuestiones que podemos llamar como malestar emocional, psicopatología, etcétera, que se ven después en la vida adulta. O sea, esta necesidad, él mismo decía, de dañar, de no poderse vincular, de no veo quién me la hizo, sino quién me la paga. Y bueno, pues vean los índices de violencia en nuestro país. Malu, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que también él hablaba de una fe, el poder creer en algo más que no seas tú mismo, el poder empezar a tener a alguien como un grupo, ¿no? En ese momento te da la alternativa de incluso dentro de esta misma situación el poder pararte, ¿no? Y decir, híjole, tengo que perdonar, tengo que vivir justamente lo que la doctora Kubler-Ross habla como todas las etapas de la pérdida, ¿no? Y a partir de eso, una de esas es mucho enojo. Y un poco lo que dice también, ahorita se me fue su nombre, pero lo del sentido. Claro, Víctor Frank, ¿no? Un Sí. poco, o sea, parecería que él encontró un sentido. Totalmente de acuerdo. Como logoterapeuta que soy, en un dado caso, incluso en esos ambientes que desgraciadamente hubo en esta guerra, sí, dentro de ellos mismos se encuentran este sentido hacia el amor y se toma una actitud ante lo que se llama la tríada trágica, ¿no? Que es justamente la muerte, el dolor y el sufrimiento. La actitud es la que puede en un momento dado hacerte inclusive un individuo resiliente, ¿no? Un individuo como mis niños que de alguna forma sus madres están en la cárcel y que a pesar de eso tenemos esta contención, ¿no? Como familia y de alguna manera ellos mismos, a pesar de que añoran enormemente a sus madres, van creciendo porque se está conteniendo, se está haciendo una vinculación, un apego entre ellos mismos. Gaby, por favor. Por muchos años se creyó que la resiliencia era algo que traíamos de manera nata y que yo podía o no traerlo. Ahora hay muchos estudios que han dicho que tiene que ver mucho el contexto en el cual tú te desarrollas. Y entonces esta resiliencia, en este testimonio yo creo que podríamos hipotetizar muchas cosas. Claro. Creo que pensar en esta parte de la interacción de si es qué pasa con estos niños de calle que aparentemente no tienen a nadie, viven en la coladera, empiezan a generar comunidad. Claro. Empiezan a tener relaciones entre ellos en donde se miran y existen. Porque ¿cuál es la importancia del apego? El apego me da seguridad y me permite funcionar en el mundo. Si yo sé que soy importante para él y que Fernando me va a mirar y que me va a devolver la mirada, yo existo a partir de lo que él me da. Claro. Por eso y eso es lo tan pueden importante. lograr ellos entre sus pares. Claro. Sí, claro. Okay. Es la manera en que buscan. Entre hermanos, rapidísimo, entre hermanos, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando los padres son omisos o no tienen estas habilidades parentales, los hermanos se cohesionan y llega una fuerza tal que muchas veces se sobreponen a los padres. Y entonces es la estrategia de sobrevivencia que se tiene, que se construye a partir de la relación. Claro que el ideal es que haya un cuidador primario adulto que pueda dar, ¿no?, estas herramientas, estas habilidades, traducir el mundo. Pero cuando eso no sucede, los pares, la comuna, ayuda muchísimo para que ellos se puedan reparar. Claro, y aparte tenemos la idea de que solo de los adultos, ¿no? A veces tenemos la idea de que las casas hogar serían lo ideal, pero no necesariamente. Creo que en ese sentido, por ejemplo, la cultura mexicana y nuestras características idiosincráticas hablan mucho de contra el modelo de Bowlby de monotrópico y jerárquico. ¿Qué es esto? La mamá, solo la mamá. Esto es falso. Hay una red de cuidado. Claro. Puede ser institucional o lo que decía, nosotros lo tenemos mucho en nuestros arreglos de crianza. Vivimos con el abuelo y en el predio de junto está la cuñada y entonces un rato mientras sale a trabajar uno, llega el otro y el hermanito sirve la comida. Hay una creatividad con los recursos disponibles,
pero claro, tiene que ver toda la cuestión ambiental. Entonces, bueno, hay una parte donde decimos, es que son vulnerables. No, tenemos un sistema que vulnera y que fomenta que estas cosas sigan pasando. Oye, ahora, no toda la sociedad lo vive así, ¿no? O sea, sobre todo en las grandes ciudades, en el interior es como más común ver esto de las cosas, también en las ciudades, pero en la ciudad de repente también hay como un poquito más de distancia entre familias y un poco menos estas redes de apoyo. ¿Eso en qué afectaría, Fer? Justo le diste como al punto donde, por ejemplo, esa fue mi tesis doctoral, hablar de cómo hacemos para que yo, gobierno corresponsable de todos los niños y las niñas, ofrezca no solo guardería y una cuestión asistencialista de cuidado, sino atención educativa, porque eso está en los derechos de los niños y de las niñas en instituciones varias, que no sea lo mercachifle como lo hicieron hace 2 sexenios y se de sol, todo el mundo le doy, puedes tener bebés, agarra y pon tu guardería, sino poder pensar en espacios financiados por el gobierno, por los impuestos que pagamos todos y todas, donde podamos cerciorarnos de que los niños y las niñas estén cuidados, atendidos y recibiendo atención educativa de calidad. Miren, les voy a leer lo que nos va platicando el público. En el Facebook nos dice Aniel, yo viví abandono de ambos padres y la situación en la niñez fue muy difícil, viví mucha pobreza por la situación económica de mis abuelos y además no tuve amor, ahora me es difícil demostrar amor a mis hijos y mi esposo y eso me ha traído muchas consecuencias. También nos platica otra persona, Mari Ruiz, el tema es muy interesante, yo soy testigo del abandono total de una de mis sobrinas, ahora ya es una adulta, dice que por parte de su papá fue quien la abandonó y nos dice, irónicamente formó otra familia y le dio todo a esta otra familia, mi sobrina quedó con su mamá que pudo sacarla adelante y actualmente no le ha faltado amor y ella dice que no, bueno, no quiere conocer a su papá. El caso de las mamás que se quedan solteras, pues en nuestro país es varias veces se repite en los testimonios que yo voy aquí recibiendo. También nos dice otra persona que se puede llamar abandono cuando hay papá y mamá, pero porque ambos trabajan, se encuentran solos la mayor parte del tiempo sin apoyo de alguien más y los más pequeños al cuidado del mayor. Esto también lo hemos mencionado y pues sí. Es otra de las formas de abandono. También Esperanza nos dice, a mi madre, mi abuela la abandonó a ella y a mi tío porque quedó viuda a los 21 años. Mi madre vivió abandono y el daño causado llegó hasta nosotros, ¿no? Cómo va bajando otras generaciones. Nos dice, siempre he sido fría y violenta. Soy consciente de que tiene una razón y ella menciona que siente que la culpable es su abuela. Es muy doloroso ver que otras madres dan todo por sus hijos, aunque estén cansados, y la mía no es así. Pocas veces recibo amor y comprensión de ella. Híjole, qué duro, ¿no? Sí, de repente. duro. Oigan, y también tiene un poco que ver algo la idea de género. O sea, parecería que es más fácil, no sé si estoy diciendo lo adecuado, ustedes corríjanme, el abandono del papá que el de la mamá. Yo coincido y ahí tapa otro programa, pero les recomiendo que lean, hay 1000 cosas, hay un libro que se llama El instinto materno, es un artículo, perdón, El instinto materno, el invento más rentable del patriarcado. Hay un libro que se llama El instinto materno, la necesidad de un mito. Se ha achacado a la mujer, y se puede ver datos históricos, como si fuera más grave. Y creo que hasta las teorías psicológicas están construidas sobre modelos patriarcales, falocéntricos, y no es cierto. Sabemos por teoría del apego que se requiere de un cuidador, independientemente del género, y que la capacidad de cuidar a un niño o a una niña no tiene que ver con el género, pero efectivamente hay toda una parte donde vemos, ya hasta la abuela nos la está culpando una de las llamadas, ¿no? Entonces, ella es la culpable de todos los males. A ver, Fer, pero aunque sea algo que se haya inventado, que estoy completamente de acuerdo contigo, pero bueno, no discuto ni un segundo, ¿es algo que nos hemos creído y que entonces se volvió una realidad? Absolutamente. Y creo entonces que hay que repensar por qué solo el trabajo tiene que ser con las mamás. O porque aquí todos hemos dado terapias, somos terapeutas, es dificilísimo ver un papá, por ejemplo, ¿no? Sí. Oye, y aparte, perdón el paréntesis, pero nosotros que acabando los programas siempre hacemos la junta de producción, acabamos con el mismo tema, ¿verdad, Sandy? Siempre decimos las mamás. O sea, parece que sí es cierto, todo socialmente es culpa de las mamás, no vuelve a ser... Lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, en mi caso, que tengo muchas llamadas y comentarios del público, recibo muy frecuentemente este tema de que la mamá se queda con los hijos y el papá es quien se va, el que abandona física y emocionalmente a los hijos. No sé si estadísticamente
sea una realidad, no porque se pueda o no se pueda. Pero parece que hace más pero daño si se va la mamá, o sea, como que lo del papá lo entienden. No, yo creo que ambos hacen es mucho una daño, pero construcción sí social, exacto, ¿no? Es una construcción social y responde a eso. Yo creo, no quiero ser demasiado, no quiero ser demasiado severa, pero me parece que socialmente todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que avanzar, porque seguimos pensando en esta madre, en donde nos vamos a los extremos, ¿no? Esta mujer abnegada, virginal, y esta mujer a la que hay que rendirle pleitesía, y cuando esta mujer de alguna manera no cuenta con las herramientas, entonces es mala, entonces es tirana, entonces es responsable de todo lo malo que al ser humano le puede pasar por no haber estado. Bueno, oigan, nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, ya estamos aquí al lado del público y en un momentito voy a entrevistar a Ismael, quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como les estaba comentando antes del corte, estoy aquí con Ismael. Ismael, ¿cómo estás? Pues aquí estamos presentes. Buenos días, gracias de veras por estar aquí. Gracias, al contrario. Oye, Ismael, tú nos estuviste platicando que, bueno, tú sí tenías a tus dos papás. Sí, así es. Pero parece que sí tenías este sentimiento de abandono. Cuéntanos por qué. ¿Por qué? Porque yo fui criado por mi abuelita. ¿Desde qué edad? Desde que iba en primer año. De primaria. De primaria, exactamente. Entonces, como digo, una madre pues debe de luchar por sus hijos, ¿no? ¿Tú dices que ellos no lucharon por ti? No. ¿Dices una madre? ¿Fueron los dos o solo tu mamá? Los dos. Incluso una vez mi padre fue por mí, medio borracho, a sacarme de la casa de mi abuelita. Y sí estuve 2 o 3 días, pero me escapé. Y regresé otra vez igual ahí con mi abuela. Ella fue la que se hizo cargo de mí. Y digo, en cierta forma, pues ella cubrió ese cariño, ese amor por mí. ¿Tú entendías en ese momento por qué tu mamá y tu papá no estaban contigo? No, ni lo ¿Alguien te imaginaba. dio una explicación? No, nada. Ahora que eres adulto, ¿sabes qué fue lo que pasó? No, tampoco, porque no quise ya rascar la herida para... Digo, si ellos no me lo dijeron, bueno, pues ya quedó. Y en parte, pues, no... Digo, si hay un resentimiento, ¿no? De repente que resalta, ¿no? La situación de ese abandono. ¿Tú eres hijo único? No. ¿Cuántos son? Éramos 6 hermanos. ¿Y tú fuiste el único? El primero, sí, el lugar soy el mayor. Y ¿Y fuiste el único que mandaron con la abuela? Pues prácticamente, sí. Oye, Ismael, dices, yo no les pregunté y nunca quise como rascar, pero ¿qué explicación te dabas tú? Pues mira, en aquel entonces, yo, allí en esa vecindad donde vivíamos, había muchos niños. Entonces, salimos de la escuela y lo que primero que éramos era íbamos a jugar y nos la pasamos gran tiempo en eso. Y pero yo me doy cuenta, bueno, de la situación como vivía mi abuelita, ¿no? No me importaba vivir, dormir en el piso, o sea, en un petate, ¿no? Y de allí, a veces, ella me daba para gastar en la escuela, y cuando no era así, me llevaba a desayunar ella. Entonces fue un cariño que le tuve a ella, y pues desgraciadamente ya ve que pasan las cosas, o sea, mi infancia no fue tan drástica como en otras personas que sufren de abandono y están en la calle y todo eso, o golpeados. No, entonces... Pero tú sientes resentimiento, digamos que si hay un dolor porque sientes que ella no luchó por ti y tu mamá. Pues hay un pequeño resentimiento, pero lo cubro porque a lo mejor gracias a eso yo conocí, después de que falleció mi abuelita, a la que fue mi esposa. Ella me dio cariño, amor, todo. Así ella fue en función de amiga, de esposa, de amante y de madre. Con ella cubrí todos esos sentimientos. Sí. Oye, a mí me gustaría preguntarle a los especialistas, escuchamos a Ismael, obviamente muy emocional, muy emocionado, muy
tocado, ¿no? Está triste, inclusive se ve en su mirada que tiene ganas de llorar. Y ya pasaron muchos años, Gaby. Pues yo creo que aquí una cosa maravillosa es que estuvo una abuela. Sí. Hubo alguien ahí que estuvo con usted presente y tal vez valdría la pena darse la oportunidad de rascar en el acompañamiento de alguien, ¿no? Que no lo haga usted solo, con un especialista y tratar de encontrar qué fue lo que pasó y de alguna manera tratar de comprender por qué, cómo fue que lo hicieron. Yo sé que es difícil y lo miro cuando miro sus manos, cuando miro su rostro, veo que no es algo que haya quedado en el pasado, veo que es algo que se vive aún y quizá valdría la pena tomarse el tiempo para tratar de entender qué fue lo que pasó con esta mamá que no pudo quedarse y que sin embargo nos dejó al cuidado de una abuela que sí pudo estar, que sí pudo acompañar y después usted logró construir una relación de pareja en donde pudo ser una pareja amorosa y una pareja a la que le quisieron, porque eso es lo que usted nos está diciendo ahora, ¿no? Entonces creo que hay esos elementos muy valiosos en usted. Pero parecería que es algo que se queda como ahí, Fer. Totalmente. El abandono, el sentimiento, parecería que es algo que a pesar de que él nos dice claramente: yo no viví lo que hemos estado viendo en los testimonios, yo no fui golpeado, no fui abandonado, estuve acompañado, y sin embargo el dolor está presente hoy, muchos años después. Claro, y yo hace rato en alguna de las intervenciones hablaba de una cicatriz. Las cicatrices ahí están y no las vamos a borrar y hay que aprender a vivir con ellos, ponerse concha nácar, a veces las enseñas, a veces las tapas, pero las cicatrices ahí están. Y había tenido el placer de escuchar a Ismael en otro de los programas, de manera que me parece muy importante lo que está haciendo, quizá porque todo el mundo queremos mandar a terapia, nos encantan los psicólogos y no siempre se puede. Y yo aquí veo una posibilidad de resignificar. Está viniendo a un programa donde está viniendo a asesorarse, donde se ve que es alguien que obtiene información, reflexiones, cosas para crecer de acá, o como el testimonio que vimos al inicio, da pláticas, es recordar para no repetir. Es una posibilidad de poder hablar, de compartirlo y de volver a pensar, y eso ayuda a que no se abra por lo menos otra vez tanto la herida, pero la cicatriz ahí está. Totalmente de acuerdo. Claro, por supuesto. A ver, Malú, ¿quieres hacer un comentario? Sí, yo creo que, o sea, si podemos nuevamente tocar el tema de la cicatriz, sí, a veces sí hay que ir con un terapeuta, pero a veces no podemos, o económica o como sea, o que de alguna forma, pues a pesar de la edad sí tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque es nuevamente abrir esa cicatriz, volver a vivir el proceso y de alguna manera tener que enfrentar pues a veces a esos demonios, ¿no? Que nos han pues quedado en el alma. En mi forma de pensar, sí, de alguna forma es necesario como cerrar esos círculos, cerrar esta herida. Si se está resignificando, lo está haciendo de una manera de que comparte su vivencia, sí, y esta manera es pues, totalmente un mecanismo que nos ayuda a todos como seres humanos para ver el dolor en dónde está. Si tú me dijeras, ya no existe ese dolor, entonces dijera, ok, está bien. Pero sí, como Gaby, sí sería un poquito de la idea de que ojalá se diera la oportunidad y se tuviera el valor, porque entrar a terapia no es nada fácil, claro, ¿no? De poder encontrar y cerrar este dolor con su madre. Claro. Miguel Ángel, ¿y cuál sería la importancia entonces del cuidador? Ya hemos hablado de lo que sucede con el niño, pero ¿cuál es el papel de esa persona, sea quien sea, tal vez tu par, tal vez tu abuelo, tu abuela, un tío, un vecino? Un vecino, es fundamental, alguien en una institución. Un maestro. ¿Cuál es el papel de un cuidador? El papel fundamental es estar, con lo que esto implique. Mire, veo con el señor que no ha abierto, él dice, no le quise escarbar. Un cuidador tendría que estar ahí, acompañando. Y a lo mejor al abrir, se desorganiza, se enoja mucho, se deprime, que regreso otra vez a los sentimientos. A veces es necesario deprimirse para poder superar cosas. Totalmente de acuerdo. Y sentirme sin ganas, y sentir que no quiero comer, y que no quiero salir, y que no me quiero bañar. Porque en la parte depresiva, cuando uno está deprimido, es momento donde los sentimientos se van acomodando. Uno está reflexionando, sintiendo, viviendo, desahogando. Entonces, un cuidador
idealmente tendría que estar acompañando este proceso con lo que venga de la mano, ¿sí? Puede ser que en ese proceso incluso se ponga agresivo conmigo. Yo a mis pacientes, una regla que les pongo, se vale todo aquí excepto me pegues y rompas mis cosas, ¿no? Porque en el tratamiento de pronto el paciente se puede poner muy mal de verdad, ¿no? Y decirte groserías y tú representas de pronto ahí a alguien. Entonces, un cuidador tendría que ir acompañando todo esto y obviamente construyendo este espacio de confianza. Muy probablemente el señor se cierra porque a lo mejor la confianza está muy dañada. Una de las cosas elementales que se dañan cuando un cuidador importante se va es la confianza. Entonces, ¿qué hago? Me protejo, me cuido, ¿sí? Ahora, algo que también yo quisiera no dejar de lado es, yo regreso un poco a la biología, ¿sí? Nosotros somos seres que hemos llegado hoy, a diferencia del Australopithecus, ¿no? ¿Por qué no soy Australopithecus? Porque hubo una evolución en el paso del tiempo, ¿sí? Y esta evolución ha hecho que mis antecesores fueron desarrollando habilidades y competencias que han permitido que hoy yo esté aquí presente, vivo, haciendo esto que hago, con ciertas competencias y habilidades. Creo que es importante entenderlo. ¿Por qué algunos no lo logran? Porque no se pudieron adaptar, porque no tuvieron el soporte y la contención alrededor que le ayudó a evolucionar. Tenemos que tener claro, cuando yo no logro, cuando me quedo en la rabia, en el resentimiento, muy probablemente ese señor que dice, no le hablaba a nadie. Si él se hubiera quedado ahí, a lo mejor no hay hijos y entonces ya no prosiguió a lo que siga después del Homo sapiens, quién sabe qué va a venir, ¿no? El Homo vidis, o no me acuerdo cómo se llama ahora, el nuevo ser, ¿no? Pero el punto es que tenemos que ver que somos seres integrales, no solamente lo emocional, no solamente lo biológico, estamos constituidos por una serie de cosas, lo social es elemental. Sí saber que no tiene que ser papá o mamá quienes tienen que estar cuidando, puede ser una institución. Claro. Puede ser. Pero parecería, Gaby, que hay como ciertas características, no sé si ustedes las puedan nombrar, que necesita tener este cuidador, o yo que si soy cuidadora, para que esto se pueda dar, porque tal vez no es solo estar ahí parado, ¿no? Porque puede estar parado y ausente. Claro. ¿Qué características se necesitarían, las mínimas básicas, para poder ayudar al otro a salir? Tener flexibilidad, responder a las señales del niño, a lo que el niño está pidiendo, danzar con el niño, no imponer, contener emocionalmente, traducir el mundo, estar a la escucha, estar simplemente ahí pendiente cuando estos niños demuestran que están enojados, que están irritables, que están deprimidos. Este cuidador tiene que ser lo suficientemente disponible para aceptar, para permitir, para ayudar a que este niño pueda digerir esa emoción y saber que va a estar ahí. Con los niños que das en adopción, por ejemplo, pasa muchísimo que el niño sabe, aunque no se lo digas, el niño sabe que no es la madre biológica. Y entonces cuando lo integras a una familia adoptiva y este niño se torna desafiante y este niño se torna, tú no tienes por qué decirme, tú no eres mi mamá, lo que el niño le está diciendo es, el mundo ha sido hostil, necesito que me confirmes que es hostil. Pero si este cuidador disponible, este cuidador empático, este cuidador saludable, le dice, no importa, yo voy a estar aquí a pesar de lo que hagas, el niño lo va a ir incorporando. Tampoco, sí es verdad que es una cicatriz que ahí queda, pero hay un montón de herramientas, de contextos que se le pueden ofrecer al niño, en donde él puede reconocer, soy valioso, soy digno de ser amado, soy digno de que me miren, de que me escuchen. Y cuando tú como adulto, como cuidador disponible, le ofreces eso al niño, eso poco a poco va a ir reparando. Claro, no es de un momento a otro, hablaban ahora de las instituciones, el papel que tienen las instituciones con estas figuras sustitutas de cuidado y crianza. Tampoco es que las vamos a satanizar y vamos a decir, no, son malas o son terribles. Cuando estos cuidadores están disponibles de acompañar a estos niños que han vivido violencia, maltrato, abandono, omisión de cuidados, este niño puede encontrar en ese contexto, en ese escenario, herramientas para la vida futura. Claro, importantísimo. Muchísimas gracias. Tenemos con nosotros aquí a José Manuel. José Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. A ver, platícanos un poquito sobre tu historia. ¿Tú te has sentido abandonado? No como abandonado como tal, sino que fue físicamente. Yo quedé sin padres a los 5 y 6 años. Pero quedé... ¿Ellos fallecen? Fallecen de SIDA. Pero yo sí quedo abajo del cuidado de un cuidador
que fue mi abuela materna y mis tíos maternos. Por parte de mi familia paterna no se quiso saber nada de mí porque tenían miedo de que yo contrajera el virus y los podría infectar a ellos. Pero estas personas, que son mi abuela y mis tíos, me cuidan y me motivan. No me dan siempre las mejores cosas o no me las dieron, pero siempre me supieron dar cariño, un hogar y alimento, y siempre me estuvieron dando mi educación. Hace poco estoy terminando yo mi maestría. Yo soy ingeniero mecánico, egresado del Politécnico, y ellos siempre me estuvieron motivando para entrar al Politécnico, a realizar mi vocacional, a realizar mi carrera y seguir avanzando. Lo triste de este caso es que a la persona a la que más le debo todo esto, no la pude llegar a dar esta satisfacción porque fallece el día de mi graduación. ¿Tu abuelita? Así es. Wow. Pero seguramente ella está contigo. Esperemos. Eso espero que seguramente te lo van a decir. Seguro supo y vio todo el proceso y todo el camino de tu desarrollo, y eso la llenó de mucho. Hay algo, otra cosa más, un poco, no sé si trauma que traiga. Entro al Politécnico y empiezo a desarrollar proyectos tecnológicos. Uno de ellos son sustentables para mi escuela, y ella es de las únicas personas que me apoya. ¿Tu abuelita? Así es. ¿Hace cuánto falleció ella? Hace 3 años, va para 3 años. Uh-huh. Y lo que me da tristeza y coraje es que ella no pueda haber culminado estos proyectos, en los cuales yo defiendo a nivel nacional e institucional delante del director del Politécnico y otros gobernadores. Entonces, ese es un coraje como de, ¿por qué tú no alcanzaste a ver estas metas? Esto que logramos juntos, ¿por qué tú no? Pero, ¿y cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has trabajado? Bueno, decirlo en voz alta creo que es muy importante. Es una de las ventajas que cuenta el Politécnico y la confianza que tienes en los profesores. Ellos te dan consejos. Uno de ellos es el profesor Samuel Carman. Me dice, los problemas se van a presentar siempre, pero depende de la persona cómo los va a afrontar. Si no los vas a afrontar y si no los vas a derrotar, te vas a quedar estancado. Entonces, mejor tú sigue adelante. Ella, si tú tienes cuestiones o temática ideológica, religiosa, ella va a estar contigo. Si no, sabes que ella va a estar contigo de alguna u otra forma, claro, y te va a motivar para más proyectos. Tengas temática religiosa o no, ella va a estar contigo. Así es. Oye, ¿tú te sentiste abandonado por tus papás? Hasta cierto punto sí, porque es como ustedes plantean. Digo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no me voy yo también? ¿Por qué no me muero? Pero después empecé a tratar a mis tíos y me dieron una fortaleza para poder seguir. ¿Eres hijo único? Así es. Desde mucho antes tenía una hermana, pero ella falleció antes de que yo naciera. Entonces quedé yo solo. Y fue una de las cosas que les agradezco a mis tíos, porque ellos siempre me dijeron, tú vas a estar solo, vas a tener muchos problemas, pero vamos a estar contigo, aunque sea en las malas o en las buenas, vamos a estar contigo. O sea, ellos han sido, como hemos hablado, tus cuidadores. Así es. Yo corrí. Y sobre todo tu abuelo. Así es, yo corrí con una ventaja y lo planteé dentro de mí. Y hace poco lo razoné, dije, tal vez perdí una madre, perdí un padre, pero gané 6 madres y gané 4 padres, que son una gran ventaja. Tan siquiera uno me decía otra cosa y otro me decía otra cosa, y yo ya sabía de dónde convergían estos puntos o consejos que ellos me daban. Claro. Oye, y a veces cuando eres chiquito hasta ganas ventaja, ¿no? Le pides a los 4 padres, a los 6 madres, en fin, y todos te dan, hasta te va bien. Muchísimas gracias, José Manuel, por platicarnos esta historia. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de cuando los niños o las niñas o los jóvenes son abandonados y cómo pueden ellos crear este sentimiento de resiliencia, que creo que eso es muy importante regresando, ¿no? O sea, cómo lo podemos crear, cuáles son los elementos que se necesitan. Quédate con nosotros. Seguimos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en nuestro tema del día de hoy, y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El título es Atletas Paralímpicos, Grandeza Deportiva. Y es que el mes pasado tuvimos la oportunidad de ver a nuestros atletas paralímpicos mexicanos competir, y bueno, con la transmisión que tuvo el Canal 11 para este evento, pues todavía mejor, porque pudimos estar muy cerca de ellos y conocer sus logros. Y pues lo que sucedió, se rompieron récords, compitieron, lucharon, arriesgaron y sobre todo creyeron en sí mismos. Sus historias son interesantísimas y por eso vale la pena mañana dedicarles un programa a conocerlas, a saber cómo llegaron hasta donde están, el esfuerzo que esto ha implicado y bueno, pues también sobre todo saber qué sigue para todos ellos. Vamos a analizarlo mañana con la presencia de estos testimonios, no se lo pierda. Y ahora vamos a regresar a nuestro tema del día de hoy con el siguiente testimonio. Y engañamos al niño diciéndole algo que no va a suceder. Y eso crea una expectativa en el niño. Y eso va dañando el aparato mental, o sea, la estructura psíquica se va fracturando. Entonces hay un punto donde
qué es verdad, qué es falso, y es la raíz de muchas patologías en la mentalidad, en la salud emocional de muchos niños, ¿no? El abandono de una madre como la fuente primaria de apego, como decías, tiene un impacto en el desarrollo psicológico del niño y esto impacta directamente en su seguridad. Su desarrollo se ve pues influenciado y siempre va a tener como esta sensación de no soy lo suficientemente bueno para que alguien me quiera. Los niños empiezan a preguntarse qué hice mal, qué no di, por qué mi mamá no me quiso, por qué no fue lo suficientemente bueno. El daño es muchas veces desde el vientre de la madre. Este apego se va formando y lo más importante, se va creando una confianza básica. Se van forjando sentimientos muy, muy desagradables dentro de los pequeñitos, inclusive los más chiquitos, ¿no? Y el apego como tal, que es un vínculo que se forma vía interacciones repetidas. El instinto materno, el invento más rentable del patriarcado. Hay un libro que se llama El instinto materno, la necesidad de un mito. Se ha achacado a la mujer, y se puede ver datos históricos, como si fuera más grave. ¿Cuál es la importancia del apego? El apego me da seguridad y me permite funcionar en el mundo. Mis papás se casaron y 10 años después de tratar de tener hijos no pudieron. Me adoptaron desde que nací. Yo la supe cuando tenía como 14 años. Me enojé con mi mamá y ella se enojó mucho y se salió. Se fue de la casa y yo me puse muy triste. Llega mi mamá, empezamos a comer y pues tenía yo que decírselo, ¿no? Preguntarle que si era yo adoptada. Y se lo pregunté. Y ella me dijo, ¿quién te dijo? ¿Alguien te dijo? ¿Tus tías te dijeron? Y en el momento yo dije, trágame tierra. Mi mamá me preguntó que si yo quería conocer a mis padres biológicos, a mi mamá. De hecho, me dijo cómo se llamaba. Se llama Berta. Me dijo que ellos viven en Durango. Que en ese momento yo le hacía todas las preguntas, que resolviera todas mis dudas, porque era un tema muy doloroso para ella y que por favor ya no le volviera a preguntar después de ese día. Entonces yo le dije, no, o sea, solamente quería saber si yo era adoptada, pero no quiero conocerlos porque con ustedes he tenido todo el amor. Si ustedes me hubieran tratado mal, tal vez sí te diría, dime quiénes son mis padres para ver si me dan una vida mejor, pero no, la verdad es que no quise en ese momento ya preguntarle más. Antes de eso, era una adolescente normal, feliz, con problemillas de que el novio sí me quiere, no me quiere. A los 16 años, conozco a mi esposo en casa de la familia de mi abuelita, de mis tíos. Salgo de la preparatoria, me caso con mi esposo a los 20 años. Y ya antes de casarme, tuve una caída. Iba bajando las escaleras, no me tropecé. Simplemente perdí la fuerza en las piernas y me caí. Entonces mi mamá se espantó mucho y empezamos a ir a varios médicos. Y es donde me dicen que tengo una discapacidad que me la heredaron mis padres biológicos. Que según hasta ahorita los médicos dicen que no tiene cura, pero pues bueno, yo tengo fe que en algún momento sí tenga la cura. Yo ya me sentía mal físicamente y cuando yo cumplo 21 años, antes de que yo cumpliera 21 años, fallece mi mamá en enero. Igual del corazón, se había puesto muy mal y muere mi mamá. Y entonces, como pues mi mamá en ese momento, desde que nací hasta ese momento, fue mi todo. Ella me sobreprotegió, ella me cuidó, ella me hacía todo. Entonces, yo no sabía cómo vivir sin ella. Y empieza realmente mi calvario a partir de ahí. Y mi abuelita materna muere en septiembre. O sea, por decir que no creía antes en eso, pero dice la gente que cuando una persona muy querida se muere, se lleva a algunas personas. Y pues siento que se llevó a mi abuelita, que era pues su hija, ¿no? Su hija mayor, su compañera. Al ver a mi papá mal, al haber muerto mi mamá, mi abuelita, pues yo empiezo cada vez más mal. Pasan otros años, yo cumplo 23 años y quedo embarazada. Pero los médicos me dicen que es un embarazo ectópico, que no se formó bien el bebé dentro de mí y entonces mi propio cuerpo lo rechaza y aborto. Y entonces otro duelo más. Entonces ya tenía muchos duelos atrasados. En el 2007 fallece mi papá. Mi fortaleza ha sido mi esposo y la fe que tengo en Dios, mi familia
Mi fortaleza han sido mis amistades, el recordar los valores y el recordar cómo mis padres, a pesar de que tenían alguna enfermedad, salían adelante. Pues muchísimas gracias por este testimonio. Y tengo por aquí conmigo a Verónica. Vero, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Oye, ¿tú también te sentiste en algún momento abandonada? Cuéntanos por qué. Yo creo que desde muy chica, te comentaba, mi madre no se pudo hacer cargo de mí y su hermana y su esposo, que ya eran pues bastante grandes, tendrían como 50 años, nos adoptaron a mí y a otros 3 hermanos. Y de ahí, ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que yo era muy chica cuando nos adoptaron. Y desde ahí pues viví esa parte de saber, no todos en casa sabían que no eran nuestros padres, que eran nuestros tíos. De alguna manera nos proporcionaron todo lo que pudieron a su edad, ya estaba muy avanzada su edad, pero yo creo que el dolor más profundo lo llevé cuando él murió, porque yo sentí que él me quiso mucho. ¿Tu tío, que fue tu papá más bien? Uh-huh. Sí, fue mi papá. Yo siento que él me quiso mucho, que era un hombre muy cariñoso conmigo, lo expresaba de manera diferente a los varones y a mí, pero yo creo que para las niñas era la consentida, ¿no? Entonces, cuando él muere, la situación cambia tremendamente, se cambian todos, mis hermanos llegan a tener más poder, llegan los golpes para mí, por parte de mis hermanos, por parte de todo mundo. Yo así me sentí expuesta, ¿no? Con mucho dolor. Oye, y dices, fuimos abandonados tú y tus hermanos por tu mamá biológica, pero ¿seguías viéndola? Fíjate que sí, y curiosamente... ¿Y sabías que era tu mamá? La sigo cuidando a estos momentos, yo la cuido. Uh-huh. Ahorita ya tiene 69 años, se rompió su codito y la estoy cuidando. Pero ha sido un proceso muy duro porque yo vivía con mucho coraje hacia ella, mucho enojo. ¿Cómo le hiciste para quitarte el enojo? Con terapia, con ayuda profesional de un centro de desarrollo. Yo voy ahí, me ha apoyado durante mucho tiempo. También estuve en terapia, no era lo mío, como que yo llevaba un tiempo. Yo sé que de alguna manera los especialistas pues nos ayudan a llegar al punto, pero yo no quería llegar. Me dolía mucho, como hace rato escuchaba. Era algo que me dolía y tuve que esperar hasta que yo estuve lista para poder abrirlo. Muchísimas gracias, Vero. Gracias de veras por venir a compartirnos su testimonio. ¿Alguno quiere hacerle un comentario a Vero? Sí, yo quisiera decir que pues agradezco el testimonio que ella nos da porque nos lleva a una parte que quizá no hemos tocado, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos de nosotros mismos respecto de los hechos, ¿no? Decían, los hechos son hechos, lo importante es qué voy a hacer con eso que viví y entonces cómo lo voy a connotar, cómo lo voy a resignificar y yo soy la persona, ¿no?, que puede decidir si quiero quedarme instalada en este abandono, en este dolor que se me produjo, en esta herida, lamiéndola solamente, o decido moverme de ese lugar, entender que soy dueño de mis propias emociones, que no puedo controlar el pasado, pero sí puedo controlar la manera en cómo miro ese pasado. Ahora, hablando de ese caso en particular, me recuerda una de las llamadas que Sandra nos hizo hace algunos bloques, que dice, bueno, me abandonan y después regresan cuando son adultos mayores. Ella nos está diciendo, ahora yo cuido a mi mamá que me dio en adopción, ¿no? ¿Cómo enfrentar esto? Porque primero te sientes abandonado y después parece ser que es como tu obligación cuidar al que te abandonó, Miguel Ángel. Pues son actos de generosidad, la verdad que me parece una persona muy inteligente emocionalmente la señora, porque de pronto ante estas adversidades parece que tiene una posibilidad de responder de manera constructiva, ¿no? Y eso es donde yo caigo, depende de ti, en una parte de tu genética, depende de las experiencias de las que te has rodeado, depende de la gente con la que se ha topado. De pronto, por ahí un día una panelista dijo, los niños son patrimonio de la humanidad, y creo que si cada uno de nosotros, en cada oportunidad que tenemos, cuando convivimos con un niño, de hacerle una gratificación, de hacerle un comentario positivo, de reconocerle las partes buenas, estamos contribuyendo a que en este costalito que necesito cosas positivas de mí mismo, se vaya alimentando, porque eso puede marcar la diferencia. Yo cuando doy conferencias siempre le digo a la gente que yo entiendo que la gente que nos dedicamos a la salud mental, los comunicadores, estamos parados en un lugar donde si tiráramos 2 líneas paralelas y las dejamos correr a lo largo del tiempo y una de estas 2 líneas la movemos 1 milímetro en el sentido que tú quieras, en 15 años hace una diferencia. Bueno,
creo que si cada uno de nosotros hoy, ante la convivencia con un niño, podemos rescatar genuinamente alguna característica positiva de ese niño y hacerle mención de ello, estamos nutriendo la autoestima, la percepción de sí mismo en el sentido positivo. Oye, perdón, pero quiero hacer un comentario en el sentido de, sí, estoy de acuerdo contigo y considero que ella es una mujer que ha podido pararse muy bien, pero no siempre es el caso, Miguel Ángel, Sí. y a veces no sé si también tendríamos que hacerlo, o sea, porque de repente parecería que es como obligación, cuando ya eres un adulto, de tienes que hacerte cargo y ser agradecido con tus papás, y a veces esa relación no fue buena. O sea, ¿qué tanto tienes permiso también de decir no lo quiero hacer y me quiero alejar? Y eso también es inteligencia. Por supuesto, es elemental poder reconocer, saberme leer a mí, a mis emociones y genuinamente decir no puedo con esto y separarme sin que esto conlleve la culpa. El punto clave es si decir no va cargado de un resentimiento, de un no perdonar. Me encantó la cápsula porque dice el Señor, cuando me di cuenta que perdoné, en realidad el perdón no le hace bien al otro, el perdón me hace bien a mí. Claro. Y eso es un acto de salud para mí mismo. Fer, ¿quieres hacer algún comentario en ese sentido? A ver, Sandy. Es que a mí me gustaría leerles esta llamada que tiene que ver con lo que decían de lo que decía Gaby sobre este testimonio. Sara dice en el Facebook: soy una persona con capacidades distintas y aunque mi madre físicamente siempre ha estado conmigo, emocionalmente siempre me he sentido abandonada por ella. Me da mucha rabia, sin embargo me considero resiliente porque no me desquito con nadie, me refugio en el amor del resto de mi familia y veo lo bello de la vida. Como dijo Ana Frank, no veo la carencia que hay, sino la belleza que aún queda, que es pues mucho de lo que nos compartió ella con su testimonio. Fer, ¿quieres hacer algún comentario de eso? Creo que podríamos tocar otro tipo de abandonos también, ¿no? A veces no tiene que ser el físico, sino comentábamos en alguno de los cortes que nosotros hemos visto también en tratamiento, muchos niños y niñas con todos los recursos materiales, con todas las posibilidades económicas, con las dos figuras parentales, con el modelo de familia que nos han vendido como la familia ideal, y sigue habiendo un abandono. Por eso es bien importante el título del programa mismo, sentimiento de abandono. Yo puedo vivir con ese sentimiento o puedo resignificar. También hablábamos de cómo esto se puede repetir o no. Y también ahí es lo que estaba diciendo Gaby. Si yo me agencio, si yo me quito también del papel de víctima, yo puedo generar algo distinto, se puede frenar un círculo de repetición que fácilmente yo podría decir, a mí me abandonaron, abandono. Yo no sé, yo no supe. Y hay que salir de ese papel, pero solo se sale, como bien indicaba usted, señora, cuando yo estuve lista. Cuando yo quise entrarle y mientras déjenme en paz. Oigan, y tengo todo el derecho, como decías tú, de déjenme en paz y no me hago cargo y que se meten. Claro. Bastante hago. Y entonces, bueno, dijimos antes del corte que un poco queríamos saber qué se necesita para entonces convertirte en resiliente, porque Gaby decías que antes se creía que era algo con lo que se nacía y ahora se sabe que es algo que puedes construir. Y quiero que escuchen este testimonio de Adrián, que parece ser que él lo construyó, y ustedes sí nos dicen qué herramientas se necesita para construir la resiliencia. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, gracias. Bienvenido. Tú me dices, él no iba a hablar, pero de repente empezó a escuchar y dijo, a ver, pues es que mi historia es diferente. Entonces quiero compartirlo. Yo no tengo ningún resentimiento y sin embargo fue abandonado. Exactamente. Yo cuando nací, me contaron mis tíos que al mes que yo nací, mi mamá me abandonó porque yo era muy joven. No supo qué hacer conmigo y se fue de la casa. Mi papá fue el que me cuidó durante 1 año, 2, 3. Y después también él nos abandonó. Bueno, yo me sentí abandonado. Pero a diferencia de otros casos, yo acepté esa situación muy chico, me acuerdo de casi todo. Como tuve que vivir yo solo, conseguir la comida. Yo me inscribí a la escuela, yo acabé la primaria, la secundaria, la preparatoria. Seguí tomando cursos. Me convertí en una persona útil. Sufrí mucho de joven, sí, claro, porque no tienes a nadie, ir a la escuela sin dinero, sin comida, sin apoyo, sin vida, sin nadie, absolutamente solo. Salir a los mercados a robar un poco de comida para poder vivir, ¿no? Entonces, yo fui, creo que muy inteligente, no le guardé rencor a nadie, al contrario, soy muy contento con la vida, con mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mi hijo. Actualmente trabajo como jefe de ventas para una empresa muy grande aquí en México, a nivel nacional. Y al contrario, yo manejo mucha gente en la empresa donde estoy,
manejo a muchas personas que tienen problemas y trato de ayudarlos, pero Oye, Adrián, no le guardo ninguna a nadie. A ver, pero ¿dónde vivías? Dices... Ah, ok. Yo viví en la Ciudad de México, aquí en la delegación Ixtacalco. No, pero me refiero, dices, yo estaba solo, o Solo. sea, ¿el techo quién te lo dio? Ah, lo que pasa es que esa propiedad pertenece a una tía mía que ella viajaba mucho al extranjero, afortunadamente tuvo la oportunidad de irse, deja la casa y yo me quedo ahí, ¿no? Entonces tuve ese refugio. ¿Quién te dio permiso de quedarte ahí? Y nadie, yo solo me cuidé, así que cerqué la parte que me correspondía y la gente, los vecinos me veían solo, ¿no? Veían, ese niño vive solo con un hermano más, que también él se fue a otra parte. Y decían, bueno, y nadie te ayuda, ¿no? Realmente te ven solo, es una crueldad que existe, ¿no? Que te ven solo, que te ven con hambre, te ven sin padres, nadie te ayuda. Entonces tú tienes que ver la manera de salir adelante, ¿no? Entonces yo salí a buscar la comida, fui inteligente, pensé, dije, bueno, tengo hambre, voy al mercado, me robo algo y como. No, necesito pan, voy por un pan, voy y como. Tengo que pagar la escuela, voy y le pido a la gente casa por casa dinero para pagar mi inscripción de la secundaria, de la preparatoria, porque tenía que hacerlo. Entonces, eso me ayudó mucho. Adrián, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte, claro. Pero regresando, por supuesto, quiero que retomen el caso de Adrián. Me parece que es muy impresionante y muy significativo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y en este momento vamos a presentarle las fotografías de las personas que han desaparecido. Sus familiares no las pueden localizar, por lo que requerimos de toda su ayuda. Si tienen alguna información, no duden en contactar por medio de los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Vamos con la primera imagen, que es de Beatriz Cruz Suárez, quien se extravió en la colonia Tacuba de la delegación Miguel Hidalgo, esto el pasado 3 de septiembre. Repito su nombre, esta chiquita es Beatriz Cruz Suárez. Una siguiente fotografía es la de Alfredo Angulo Fragoso. Él se extravió en la colonia residencial Venecia de Baja California Norte, esto en el municipio de Mexicali. Alfredo está extraviado desde el 26 de marzo de este año 2016. Continuamos con otra imagen que es de Gabriel Telles Flores. Él se extravió en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, desde el pasado 4 de julio de este año, y repito, su nombre es Gabriel Telles Flores. Una siguiente fotografía es la de Janet Miroslava Jurado Odilón, quien se perdió en calle Arboledas número 13 de la colonia Santa Cruz Xochitepec, esto en la delegación Xochimilco, y Janet Miroslava se extravió desde el pasado 7 de septiembre de 2016, ahí vemos su imagen. Y continuamos con Freddy Aguirre Alvarado, quien se extravió en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 21 de julio de este año 2016. Repito, su nombre es Freddy Aguirre Alvarado. Por último, vamos a ver a Diego Román García Nieva, quien se extravió en calle Iztopan, en la manzana 344 del lote 17, en la colonia La Florida, en la segunda sección de la ciudad azteca del municipio de Catepec, en el Valle de México. Este chiquito, Diego Román García Nieva, está extraviado desde el 20 de marzo de este año. Necesitamos toda su información, por favor, sea solidario. Si tiene algo que compartir, llame a los teléfonos que estuvieron apareciendo y que estarán apareciendo en sus pantallas. Vamos a ver ahora un testimonio del tema del día de hoy. La orfandad es cuando no se tiene padre o madre y cuando se transita por la vida solo. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Porque a mí mi padre me abandonó a los 9 años. Soy hija mayor, somos 4 hermanos. Mi madre se tuvo también que quedar sola con nosotros. En aquella época no había lo que hay ahora. Había menos movimiento, menos manera de salir adelante y sin embargo ella nos sacó adelante. A mí me dio carrera y a mis hermanos también. No me hizo falta la figura paterna porque yo me adapté a la situación. Como hija mayor tuve que asumir el cargo junto con mi madre para poder sostener a la familia. Yo empecé a trabajar a los 13 años. Yo sostuve la casa, yo pagué todos los gastos de la casa. Digamos que asumí la figura paterna de proveedor. Eso fue el papel que a mí me correspondió. Mi madre fue la ama de casa, la que nos atendió a todos. Yo tomé el ejemplo de parte de ella, de poder salir adelante y de hacerle la lucha. Soy madre soltera y sí me ha costado mucho trabajo sacarlos adelante,
pero con optimismo y sobre todo disfrutando mi papel de madre y jefa de familia. Muchas gracias por este testimonio que también es muy significativo. Como todos los que nos han hecho llegar, les agradecemos de antemano, todos les estamos dando aquí lectura y les comparto algunos. Margarita nos dice: yo fui abandonada por mi madre, no tuve el apego suficiente con ella porque mi mamá se separó de mi papá cuando era muy pequeña. Mi mamá tuvo que trabajar y por esta razón no me cuidó. A lo largo de la vida he tenido problemas de amor hacia mi madre, pero acudo a un grupo de autoayuda, el cual me ha ayudado muchísimo y ahora entiendo que mi mamá siempre me quiso. Maribel dice: mis hijos están en la casa solos porque mi esposo y yo trabajamos, pero no están abandonados. Los cuidamos y protegemos, son muy inteligentes y cariñosos. Aunque están solos, comprenden la situación y saben que son queridos. Margarita también nos dice que ella fue, acá tenemos el testimonio de otra Margarita: yo fui huérfana a los 10 años, mi madre jamás nos abandonó, siempre tuvimos el amor de mi madre, se refiere a que murió su papá, y dice que ella fue madre soltera después, pero su mamá le había enseñado a tener el cuidado y a proteger a sus hijos, por lo cual ella lo pudo hacer. Gabriela nos pregunta: ¿qué hace que una persona pueda hacer un cambio radical en su vida y que otros se queden atorados? ¿Qué detona en su interior el que puedan hacer el cambio? También esto para sumar con el testimonio que escuchábamos hace ratito y seguir hablando de resiliencia. Ahorita nos ayudan, nada más les leo también la de Rosa Gallegos, que dice que tiene una nieta que le preocupa porque está pasando por una situación a los 15 años en donde ha sufrido el abandono de sus papás y ella está viendo por la niña desde bebé, pero pues tiene mucho miedo de que esto le afecte a lo largo y cómo puede ayudarla desde su rol de cuidadora y de abuela. Si nos quieren ayudar. ¿Quieres contestar alguna de las preguntas? Y sí, sobre todo de lo que quedó pendiente de que le iban a contestar al testimonio y de las llamadas que yo decía, ¿qué hace la diferencia entre unos casos de poder llevar la situación y no repetirla con las generaciones siguientes? Me están dejando todas las preguntas difíciles a mí. No, bromeo, a lo que voy es, buscamos una fórmula mágica y sería fantástico que hubiera una respuesta que tal ingrediente hiciera que alguien sea o no resiliente, y en realidad no existe esa respuesta y siento frustrarlos y no es salirme por la tangente, es que no hay una respuesta única. Que hay en general en el testimonio que acabamos de escuchar, el de los dos chicos, las de Facebook, el grabado? Hay un ambiente que contiene, decías, ingredientes de sensibilidad, lo describió súper bien Gaby. Creo que más sencillo todavía es estar atento a las señales del niño, interpretarlas correctamente y actuar en tiempo y forma. Eso decía Mary Ainsworth. Entonces, hay un ambiente sensible, hay un ambiente que apoya, y creo que eso ayuda a modificar la idea que hablamos de confianza y de cómo se forma el self y tal, de yo como alguien que mira, de repente aquí sí se atiende a mi necesidad y quizá mi mamá se fue, pero mi abuelita hace tal. Entonces, me parece que no puedo dar una respuesta única, pero el que haya un ambiente sensible, me parece que... La ayuda. misma respuesta a los cuatro, para que no me diga mi Fer. Malú, por favor. Yo creo que, por ejemplo, en la fundación lo que tratamos de hacer es un poco el contener, o sea, es como si fuera un dique, ¿no? Donde existe amor, donde existe comprensión, donde sí existe sobre todo aceptación hacia los niños. Esto no quiere decir que puedan hacer o vayan y vengan, sino que hay reglas, y estas reglas generalmente te dan esa misma contención. El hecho que un niño no le digas hasta dónde puede llegar, en ese momento pues ahora sí lo desorganizas totalmente, ¿no? Entonces, esta aceptación de un otro, lo que decía Gaby, verte en otro, ya sea otro niño como tú, ya sea una persona mayor que está ahí, donde está atendiendo tus necesidades básicas, ayuda muchísimo a ver tu unicidad. En ese momento, cuando tú tocas esta unicidad de soy único e irrepetible, sí, hay una serie de cosas que me han pasado, que mi mamá, por ejemplo, está en la cárcel, sí, ok, pero eso no, porque es curioso, aquí es el abandono de, y entonces yo hablo de este abandono
por parte de nuestras mamás, ¿no? Que desgraciadamente en este instante los mismos niños están resignificando lo que está pasando con sus mamás porque cometieron un error. Y entonces no es porque yo lo cometí, sino mi mamá está encarcelada. Entonces, en ese instante hay toda una modificación de una serie de conceptos y sobre todo tratar de ver la parte humana y no estar juzgando a partir de una situación, sino simplemente tú puedes cometer un error igual que tu mamá, igual que tu papá, y que de alguna manera sí, ahí está. ¿Y ahora qué quieres hacer con esto? O sea, puedes dejarte ahí en el dolor, en el resentimiento, que claro que sí lo hay. No, o sea, sería absurdo decirte mis niños están ahora sí que en un jardín de rosas. No es cierto. Hemos tenido casos y tenemos casos de niños con mucho dolor, con mucha angustia. Y muy entendible aparte, ¿no? Obviamente. Y que además esto de, ¿y mi mamá cuándo la voy a ver? Porque la ven una vez al mes. Van con toda esta ilusión y de repente se topan que la mamá no llega, por ejemplo, a la hora de la visita, ¿no? Entonces, sí es esta parte donde dices, bueno, este equipo, porque gracias a Dios cuento con un equipo maravilloso de gente que está ahí, una persona que está, Lucy, que está, pues en un momento dado, pues, yo creo que lleva 22 años en la fundación y que la ves todo el amor, todo el cariño, todo lo que en un momento dado puede transmitirle a estos niños, ¿no? Sus hijas, mi jefa, es como contenerlos en amor, darles límites, darles esta contención y de alguna manera el poder regresarles esto, eres único y tienes todo el derecho de ser feliz. Depende de ti, depende de qué sentido le quieras dar a tu vida y sobre todo en tus manos está tu destino. Muchísimas gracias. Mira, a mí me sorprende el testimonio de Adrián. Sí, Adrián. Porque creo que es el ejemplo claro de una conducta de apego. O sea, él hizo cosas ahí. Dice él, fui inteligente, efectivamente. Obvio. Me parece que fue un muchacho inteligente, ¿no? Y seguramente encontró en su camino situaciones que fortalecieron esa imagen que estaba teniendo de sí mismo, ¿no? Tú imagínate ver un chiquito, 9, 10 años, que sale solito, lleva al hermano, va a la escuela. ¿Qué te despierta? ¿Qué te provoca? Dentro del psicoanálisis hay un mecanismo de defensa que se llama identificación proyectiva, que es un mecanismo en el que tú puedes hacer todo lo necesario para provocar que el otro actúe como tú quieres o como tú no quieres. Es un mecanismo donde si soy muy buena onda contigo, seguramente voy a provocar que seas muy buena onda conmigo. Si soy muy mala onda contigo de entrada, voy a provocar que seas mala onda conmigo. Entonces, ese mecanismo ahí, todos lo tenemos. Y seguramente Adrián, al verlo movido, yo me cuento y ya me tengo ganas de apoyarlo, ¿no? ¿Qué hago para ayudarte, hermano, no? Claro. Ese es este comportamiento que genera que los demás te vayan también cuidando. Claro, obviamente no todo el mundo responde, claro, pero habrá y sin embargo, creo que nos queda todavía ahí como la duda, o sea, en la práctica, ¿cuáles fueron sus herramientas, Miguel Ángel? O sea, ¿qué podemos decirle al público que nos está viendo que interiormente él qué herramientas utilizó para poder hacer eso? Porque las imágenes son muy fuertes. Una casa sola, donde yo hago mi espacio, yo solo voy a inscribirme, yo robo para comer, o sea, son imágenes muy fuertes, pues estamos hablando de niños muy pequeñitos y sin embargo desarrolla ahí algo adentro, una herramienta. ¿Qué herramienta ves que desarrolla él ahí? ¿Qué tiene ahí adentro? Mira, yo regreso a la confianza en él mismo, regreso a la acción. Se pudo haber quedado paralizado ahí, hizo cosas, probó. Se mueve. La vida es un laboratorio de aprendizaje y así deberíamos de educar a los hijos. Equivócate, tenía que cometer errores, seguramente de los errores aprendió. Eso es ser muy resiliente. Cuando un niño se equivoca, qué bueno que se equivocó, porque muy probablemente la próxima vez lo vuelva a intentar y le salga mejor. Y si se equivoca 10 veces, Abraham Lincoln, para llegar a presidente, ¿cuántos errores tuvo en su vida, no? El foco, cuántos errores hubo antes, ¿no? Entonces, creo que tener esa visión es importante para rescatar la resiliencia. Gaby, ahorita te retomo, quiero que escuches este siguiente testimonio de Irene. Irene, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, tú, por la circunstancia que estás viviendo, tomas la decisión de que tu hijo entre a una institución. Sí. ¿En qué institución se encuentra? En Fundación de Ayuda al Débil Mental. Tiene 16 años, ahí lleva 6 años.
¿Por qué eliges meterlo ahí? Porque pues tengo que trabajar, tengo que sacar a mi otro hijo adelante y pues él tiene una discapacidad y pues no, en las guarderías no los pueden aceptar, es muy difícil y pues ahí hay gente capacitada, gente que les da amor, cariño y les enseñan a diferenciar bastantes cosas. Dentro de todo tiene lo que necesita: terapia, nutriólogo, un médico, psiquiatra y gente especializada para tratarlos. ¿A ti te costó trabajo tomar la decisión? Sí, porque también hay muchos casos de abusos, de maltrato y pues uno no sabe. ¿Y tú cuándo lo ves? Yo lo veo, él ingresa los lunes a las 9 de la mañana y sale los viernes a las 4 de la tarde. ¿Y tú estás con él los fines de semana? Sí. ¿Y cómo has visto su desarrollo? Muy bien, ha avanzado bastante, él casi no caminaba, camina a pesar de la parálisis que tiene, come solo, asiste al baño solo y todo eso lo ha logrado dentro de la institución. Para que volvamos a escucharte, ¿cuál es el nombre de la institución? Fundación de Ayuda al Débil Mental. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Irene. Gracias. Y de este lado tenemos a José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, gracias. Tú vienes también de una institución representando. ¿Cuál institución vienes representando? Yo vengo de Hogares Providencia, del Padre Chinchachú. Okay. ¿Y qué es lo que ustedes hacen ahí? Bueno, pues ahí más que nada nos dedicamos a atender niños con problemas de calle. Pues ¿Cómo trabajan esto de el sentimiento de abandono, este tema que nosotros estamos hablando? Cuando ellos llegan con ustedes, que seguramente se sienten abandonados porque se sienten solos en el mundo, ¿ustedes trabajan este sentimiento de abandono con ellos? Pues más que nada, bueno, lo que se maneja ya es pues el amor, ¿no? Darles amor para que el niño se sienta querido y en confianza y empezar pues a convivir con nosotros, ¿no? A estar ahí, pues a abrirle las puertas también a los niños que pues de drogadicción y todo eso. ¿Y han visto algunos cambios? Sí, muchos niños entran muy bebés y pues siguen con nosotros y ahorita ya... ¿A partir de qué edad entran? Desde bebés, tenemos uno de 8 meses ahorita, pero sí entran muy bebés. Okay. Muchísimas gracias, José Luis. Fíjate, Cristi, que me gustaría compartir que instituciones como esta es bien importante que la gente que trabaja ahí ubique el lugar que eligieron para trabajar, porque cuando trabajas con un niño que ha vivido en abandono y que está en la calle y demás, te digo, ya hay un concepto de sí mismo. Frecuentemente esos niños creen que son malos, creen, ¿sí? Por lo tanto, una de las actitudes que tienen es ir y provocar y agredir al otro, con lo cual van a confirmar que son malos. Si el otro, a pesar de las maldades que me haga, las groserías, se mantiene firme, no reacciona con ira, se mantiene amoroso, cuidando, ¿sí? Eso va rompiendo esta imagen falsa del niño de que soy malo y además va dando la imagen en el adulto o en la autoridad de alguien que no es tan destructible. Por lo tanto, en realidad no soy tan malo, ¿no? Este trabajo de acompañamiento con estos niños muy, muy dañados, en donde la figura es fuerte, pone límites congruentes, pone límites no desde la furia o el enojo, sino desde lo más razonable posible, va ayudando a que el concepto del niño y este sentimiento de abandono cambie. Porque entonces, de vivirme como alguien malvado, puedo empezar a creerme que soy alguien deseable y amado. Claro, por supuesto. Miguel Ángel, aquí nos dice Nancy, soy tía biológica de mi sobrina de 5 años, yo la mando a la escuela, vive conmigo, está presentando casos en los que se orina o se hace popó en la escuela. Pregunta si, cómo manejar una situación de estas y que si sería bueno enfrentar o decirle que su papá es irresponsable, que tiene otra pareja. Cómo manejarlo. Y un poco tiene que ver también con lo que mencionabas y comentabas de que la tía pues tiene que ser la que tenga que apechugar. Sí, claro. Y esta niña está muy angustiada. Hay que ayudarla a manejar la ansiedad. Ahorita nos ayudas a desglosarlo un poquito más. Vámonos un corte, en un momentito regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Le voy a platicar que la próxima semana nuestro programa va a estar como siempre muy interesante y el tema es el derecho de ciudadanía para las niñas. Porque como padres, como sociedad, cada vez queremos y buscamos más que las niñas tengan todas las oportunidades de desarrollarse iguales a las de los niños. ¿Y qué implica entonces apoyar a las niñas en sus derechos, en elaborar un plan de vida enfocado a las propias necesidades de ellas, hacerles una mirada específica en qué áreas son más vulnerables y por qué es importante recordar que la ciudadanía de las niñas se origina desde la casa y desde los padres de familia? Vamos a verlo con ayuda de ustedes y de los especialistas la próxima semana y vamos a continuar nosotros con nuestro tema del día de hoy con el siguiente resumen. Las cicatrices ahí están y no las vamos a borrar y hay que aprender a vivir con ellos, ponerse concha nácar, a veces las enseñas, a veces las tapas, pero las cicatrices ahí están. Pues a pesar de la edad sí tenemos un poco de miedo, ¿no? Porque es nuevamente abrir esa cicatriz, volver a vivir el proceso y de alguna manera tener que enfrentar pues a veces a esos demonios. De alguna forma es necesario como cerrar esos círculos, cerrar esta herida. Tener flexibilidad, responder a las señales del niño, a lo que el niño está pidiendo, danzar con el niño, no imponer, contener emocionalmente. Este cuidador empático, este cuidador saludable, le dice, no importa, yo voy a estar aquí a pesar de lo que hagas, el niño lo va a ir incorporando. Entender que soy dueño de mis propias emociones, que no puedo controlar el pasado, pero sí puedo controlar la manera en cómo miro ese pasado. Depende de ti, en una parte de tu genética, depende de las experiencias de las que te has rodeado. Es elemental poder reconocer, saberme leer a mí, a mis emociones y genuinamente decir no puedo con esto y separarme sin que esto conlleve a la culpa. En realidad el perdón no le hace bien al otro, el perdón me hace bien a mí. Claro. Y eso es un acto de salud para mí mismo. Me casé hace 35 años, tengo 2 hijos varones, una hija. Hace 24 años me separé de la mamá de mis hijos. A partir de esa fecha yo me quedé con ellos. Mi hija tenía 3 años. Mi otro hijo tenía 4 años, el otro hijo tenía 8 años. En principio sí había visitas, venía por ellos la mamá de mis hijos, se iban con ella y todo, me los regresaba el lunes, que era el acuerdo que se había quedado para poder ir a la escuela con ellos. Lamentablemente, a veces con el tiempo la familia se va alejando, en ese caso la mamá de mis hijos se fue alejando poco a poco, no ha habido la comunicación y el acercamiento. Pues como yo les decía a mis hijos, decíamos a lo mejor a su mamá, ella les dio la vida y sigamos adelante. El criar a mis hijos sin la imagen materna es especial porque pues diríamos no nace uno ni hay escuela para padre o madre. Y yo realistamente, siendo consciente, yo no jamás pude jugar el rol de madre, más bien tenía yo que compensar en cuanto a las atenciones que una mujer podía dar en cuanto a la alimentación, dado que yo trabajaba. Hubo necesidad de ajustarme, organizarme. Diría yo que a pesar de la ausencia de la imagen materna, yo creo que todo ser humano, yo diría, padre o madre, si entendemos lo que es el ser padre o madre, damos todo y creo que va desde el amor, las atenciones, el cuidado, actuar con responsabilidad. Y yo creo que todos podemos salir adelante. Muchísimas gracias por este testimonio, de veras creo que la última frase es importante, todos podemos salir adelante. Miguel Ángel, nos quedamos con la pregunta que Sandy nos estaba haciendo sobre una tía que está un poco desesperada y sobre todo su sobrina ya está haciendo algunas cosas que pueden ser una forma de llamar atención, ¿no? Sí, tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer maltrato psicológico a un niño por el contexto. Decía, debo decirle que su padre es malvado. ¿Para qué? No. La primera pregunta que yo tengo que hacerme aquí es ¿por qué la niña está defecándose, orinándose? Y esto a mí me está hablando de que hay un nivel de ansiedad tan grande que no es capaz de regularse, incluso en cuestiones como biológicas que a esta edad ya debería de tener reguladas. Por lo tanto, ¿qué le corresponde a la tía? Y que a lo mejor ella está igual, tener control, a lo mejor buscar soportes para poder contener a la niña. Cuando un niño está tan desorganizado, a veces el recurso es abrazarlo, hablarle con voz baja, explicarle, esto va a pasar, vamos a enfrentarlo. Si yo le grito y le regaño, eres un cochino, eres un sucio, ¿qué voy a generar? Que se asuste,
que me tenga coraje, que no piense. O sea, lo que yo quiero es que el niño entienda qué fue lo que sucedió. Para eso tengo que estar tranquilo y explicárselo de forma que él lo pueda entender. Y a lo mejor me requiere no una vez, porque a veces como padres y con las prisas o como cuidadores queremos que esto sea rápido. Eso no sirve. Tengo que ir viendo, la señora dijo, yo a mi tiempo fui entendiendo, pues tengo que saber identificar cuáles son los tiempos de mi hijo, de mi sobrino, de la persona que estoy apoyando, para que poco a poco se vaya fortaleciendo. Si tú vas al gimnasio hoy y hoy cargas 60 kilos aquí, mañana no te mueves. No. Tienes que ir gradualmente subiendo para que de verdad te fortalezcas, si no te lastimas. Si yo llego a un niño y le exijo algo para lo que no está listo, lo voy a lastimar y lo voy a atrofiar. Gaby, estábamos hablando un poco sobre las edades. Decías que el abandono a diferentes edades se recibe de manera diferente. Sí, se recibe diferente y lo pensaba en función del testimonio que nos daba Adrián, porque no es lo mismo cuando se abandona a un niño pequeño. Tú hacías la pregunta hace un rato, ¿no? No se dan cuenta, no tiene que ver con me doy cuenta o no me doy cuenta. Cuando el niño es abandonado de los 0 a los 6 años, que está transitando por la primera infancia, digamos que se está construyendo la manera en cómo él mira el mundo. Y entonces el abandono va a tener consecuencias mucho más serias que las que pudiera tener cuando ya se es adolescente o se es joven. Entonces creo que ese es un elemento importante. Otro que tiene que ver con el trauma, ¿no? Sandra Bloom dice que el evento traumático dependerá de la persona que lo vive, ¿no? O sea, no va a ser el mismo trauma que viva yo al que vivas tú o al que viva Sandy. Lo vivimos, son percepciones y se vive distinto. Claro. Pareciera que acá fue un evento que no se consolidó en un trauma que lo llevara a no funcionar en la vida adulta o en sociedad, ¿no? Entonces, y por el otro lado, creo que un elemento importante para trabajar con los niños tiene que ver con la consistencia y la predecibilidad. Cuando yo le puedo dar a este niño esa certeza de que hoy hay de comer, mañana va a haber de comer, pasado mañana va a haber de comer. Cuando yo le puedo dar esos elementos de límites, de esos cuidados, ¿no? De si tú derramas el agua, siempre habrá una reprenda porque derramas el agua. No tiene que ver conmigo, con mi estado de ánimo. Esos elementos que parecieran muy burdos de la vida cotidiana es lo que le van a permitir al niño entonces entender que hay un mundo predecible, que hay un mundo seguro en donde él puede funcionar y que no todo es hostil. Y finalmente quisiera decir que creo que tenemos un tema que nos puede volver a reunir, que tiene que ver con esto que decía Fer, ¿quién cuida al que cuida? Estos cuidadores sustitutos que están en los centros, en las casas hogar, en donde los padres, las madres por diferentes circunstancias van y los dejan, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo viven esa crianza? ¿Cómo viven ellos esta relación en donde hay un otro que todo el tiempo los desafía, ¿no? Porque yo puedo llegar de muy buena gana a trabajar a una casa hogar, pregúntame después de un mes cómo me voy a sentir, después de que el niño es intolerante, y a pesar de que yo trato de darle de buena voluntad un cuidado, no logro consolidarlo. Claro. Y sí, te prometo que estará sobre la mesa en la Junta de Producción para y no nada más a nivel de instituciones, porque tenemos a muchos abuelitos y a muchas tías en esta situación en donde pues quieren ayuda. Claro, los cuidadores, por supuesto. Y bueno, tenemos un testimonio anónimo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu historia? Cuéntame. ¿Tú te has sentido abandonada o abandonaste a alguien? ¿Cuál es tu historia? Yo me sentí abandonada por mi madre. A los 7 años, ella decide quitarse la vida enfrente de mí. Yo la veía, pues como no estando ahí en la casa, siempre la veía llorando, preparaba la comida, hacía cosas, pero ella no estaba ahí en la casa. O sea, tú la sentías que no estaba presente, que aunque estaba su figura, ella estaba como ausente. Sí. Sí. Y ya el día que ella decide quitarse la vida, yo me sentí abandonada, o sea que no había sido suficiente el hecho de ser su hija, de tener una hija para vivir, porque toma la decisión de quitarse la vida. Claro. El día de hoy, ¿cómo ves ese hecho?
hoy lo veo como una persona que pues que no podía, ¿no? Que no podía con la vida, porque éramos 4 hermanos, mi padre, mi madre, pero hoy veo que mi mamá no tenía la capacidad de estar en un hogar, cuidar unos hijos, atender a un esposo. ¿Tú te atendiste? ¿Perdón? ¿Tú te atendiste? ¿Tú acudiste a algún tipo de apoyo, algún grupo, sí, algún lado? Sí, yo empecé a ir al grupo de Neuróticos Anónimos del Movimiento Buena Voluntad, donde yo pude empezar a hablar todo eso, desde cómo fue la muerte de mi madre, porque fueron unas circunstancias para mí muy difíciles. Me imagino. Donde empecé a hablar, me sentí comprendida, no me sentí juzgada, no me sentí criticada. ¿Y ya no te sentías culpable? No, porque sí me sentí culpable. De hecho, a mí me echaron la culpa de la muerte de mi madre. ¿Quién te echó la culpa? Los medios de comunicación, porque salió en los periódicos. Sí. Pero tú tenías 7 años, ¿no? Tenía 7 años. ¿Cómo te pudieron haber echado la culpa a los 7 años? ¿Qué decían? ¿Qué decían? El encabezado fue niña que mató a su mamá, porque mi mamá andaba enojada. Me dijo que ella era espirituista, entonces íbamos a ir al templo, y uno de los hermanitos me dijo que yo tengo un problema en mis ojos, y me dijo, dile a tu mamá que te traiga, porque te voy a curar. Entonces yo le dije, mamá, pues llévame. ¿Puedes hablar un poquitito más fuerte, por favor? Sí, ese día no me llevó. Sí, ese día mi mamá no me llevó con los hermanos, entonces yo le dije que yo no le iba a dar regalo del Día de las Madres si no me llevaba con ella. Y entonces mi mamá me dijo, no vas. Yo me enojé, me enojé, porque no me llevó. Entonces ella se molestó mucho por lo que yo le dije, de lo cual nunca me perdonó. ¿Y ese día es el día que ella se quita la vida? No, días después. Okay. El día después fue cuando ¿Tú con quién te quedas? ¿Mande? ¿Quién se queda a cargo de ustedes? Mi abuelita y mis tías. Okay. Y mi padre. Y tu padre. Ok, muchísimas gracias. Gracias de veras por este testimonio. Vamos a ver qué te pueden compartir los especialistas. Sí, no, gracias a ustedes. ¿Le quiere alguno de ustedes decir algo? Malú. Mira, yo creo que lo que viviste fue algo dolorosísimo. Además, o sea, no entiendo cómo a una niña de 7 años se le puede echar la culpa de una situación así. Tu mamá era una persona enferma y hablando desde el suicidio, ese tipo de decisiones se toman a partir de una enfermedad, de una depresión profunda, ¿sí? Y que ella, pues tú hablas de capacidad, yo hablo de enfermedad, ¿no? O sea, una enfermedad que muy posiblemente no fue tratada y que de alguna manera tuvo esa consecuencia. Sí sería como muy importante desde mi punto de vista, aunado al apoyo que has recibido en base a Neuróticos Anónimos, que pudieras tú tener la posibilidad de acercarte a algún especialista, porque lo que tú viviste es muy difícil, ¿no? Y todavía el día de hoy siento como esta duda en ti en relación a lo que viviste, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Ok, pues ya estamos al final del programa. Sandy, ¿quieres leer algunas otras llamadas? Sí, aquí nos están compartiendo muchísimo en redes sociales. María de Lourdes, fui una niña abandonada a los 9, yo salí adelante por mis propios medios. Hoy vivo con un hombre que me ha acompañado, el papá de mis hijas, y dice que en algún momento tuve resentimiento, pero hoy vivo una vida muy plena y feliz, y que dice que ve todos los días diálogos. Le mandamos un saludo. Nos comparte Mari Carmen, me casé joven, mi esposo se dedicó a hacer sus cosas y
Por lo tanto, yo sentí que estábamos abandonando a mis hijos, siempre justifiqué sus ausencias, los enseñé a quererlo mucho y cuando me di cuenta de que ya físicamente nos había abandonado, pues ahora no sé qué decirle a mis hijos. Dice, acepto la responsabilidad de haber tapado, de haber ocultado la ausencia de mi esposo. José Luis nos dice que él a los 52 años sigue teniendo resentimiento y dolor porque su padre se fue cuando tenía 10 años. Nos cuenta su historia, es un poquito larga, pero bueno, dice que intenta trabajar en esto y lograr sentirse libre de los resentimientos. Lo mismo Sandra, que nos dice, mi papá nos abandonó a mí y a mi hermano cuando éramos muy pequeños y después de 40 años apareció. Nos dice, ahora siento un resentimiento muy profundo por habernos abandonado. Claro. Este es un tema también muy importante. Muy importante. Vamos a ponerlo sobre la mesa, mi Sandy. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están llamando en las redes sociales. Como siempre decimos, bueno, pues este programa es gracias a todos ustedes. Una última frase, tenemos 1 minuto y medio, una frase cada uno de despedida. Fer, ¿qué quieres que se lleve el público? Que la parentalidad es un acto social y que no hay que quedarnos a lo que pasa a nivel familiar, sino hay que pensar en políticas, tomadores de decisiones y bajar recursos para que podamos apoyar a estas situaciones de la vida actual. Claro, porque es algo que nos involucra a todos, ¿no? Sí. Yo pienso que la vida es una oportunidad y hay que vivirla con una actitud hacia crear un sentido de vida y a partir de esto, a pesar de lo que hayas vivido, decirle sí. Gracias, Miguel Ángel. Una frase. Solo quiero invitar al 15 de octubre al ciclo de conferencias para padres de Izcalti. Papá, mamá, juntos separados pueden hacer equipo. Inscripción en www.izcalti.com, gratuito completamente. Muchísimas gracias, Gaby. Ofrezcamos escenarios seguros para los niños. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a todo el público que vino el día de hoy. Gracias a Sandy, gracias a la producción. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.